tenemos solamente un integrante del Ministerio de Alabanza para el próximo año. Gracias, Señor. Vamos, el primer desafío es formar un equipo de alabanza. Se abre vacante para tecladista para la iglesia. Bueno, vamos a la palabra. Quiero compartir con ustedes hoy día la finalización de la serie El Rey ha llegado. Vimos la profecía de Isaías 9, ¿se acuerdan? Vimos también lo que es el nacimiento de Cristo en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Como Rey de paz. Y hoy día vamos a terminar viendo sobre el propósito de Jesús en esta tierra. El propósito de Jesús. La palabra que voy a compartir hoy día con ustedes se llama Jesús cumplió su propósito. Y hay una pregunta. ¿Y tú? Aleluya. Jesús cumplió su propósito. ¿Y tú? ¿Ya? En la vida, hermanos queridos, todos nos hacemos preguntas importantes en nuestra vida, valga la redundancia. Preguntas como, ¿por qué estoy aquí? Preguntas como, ¿cuál es mi propósito? ¿Estoy caminando en la dirección correcta? Estas preguntas son más comunes de las que nosotros creemos. Creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, sobre todo terminando un año, hacemos una evaluación, ¿cierto? Evaluación personal, evaluación espiritual. A lo mejor este año uno dice, no oré tanto como el año anterior. A lo mejor este año no leí tanto la palabra como el año pasado. Debemos hacer evaluaciones cada final de año. Y cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo de alguien perfecto que vivió con propósito. Vivió Jesús con un enfoque y también Jesús con determinación. Desde una edad temprana, el Señor entendió para qué había venido, comprendió cuál era su propósito en la vida y dedicó cada paso de su historia para poder cumplir ese propósito que Él tenía. ¿Te has detenido a pensar, iglesia, cuál es el propósito que Dios tiene para ti? No estás aquí por casualidad. Cada uno de nosotros tiene un llamado del Señor, que es hacer iglesia. Pero también Dios tiene propósitos individuales con usted para su vida. Y no hablo solamente de propósitos del ministerio, de llamado pastoral, gloria al Señor, si se levantan pastores de acá, no vamos a ser eternos nosotros en esta iglesia. Si a lo mejor hay llamados misioneros, pero también muchas veces Dios nos llama en nuestro trabajo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a lo mejor contigo en tu trabajo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo en la comunidad donde tú vives? ¿Te has detenido a pensar? Sin embargo, no es fácil vivir en el propósito de Dios. Es complejo muchas veces, porque aparecen dudas, hay obstáculos, hay distracciones en el camino. A veces damos pasos en falsos. ¿Han dado pasos en falso alguna vez en su vida? Como que dijeron, ya aquí me arriesgo y después dice, no, debí ir por ahí. ¿Cierto? Damos pasos en falsos. Pero como veremos hoy, Jesús no solamente conocía su propósito, sino que se enfocó en él y lo más maravilloso que lo cumplió hasta el final. Vamos a ver hoy día el ejemplo de Jesús y cómo puede ayudarnos a nosotros como iglesia para entender cómo estamos viviendo nuestra vida en el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy día quiero compartir una palabra más pastoral con ustedes de liderazgo, porque creo que es necesario que nosotros también nos enfoquemos en crecer como personas individualmente y también de manera familiar. Por lo tanto, en primer lugar, Jesús conocía su propósito. Eso es lo primero. En primer lugar, Jesús conocía su propósito. Lucas 2:49 dice de la siguiente manera: pero ¿por qué tuvieron que venir a buscarme? ¿Por qué tuvieron que buscarme? Dice el Señor. Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Se acuerdan de ese pasaje?
O en los negocios de mi padre, ¿cierto? En el trabajo de mi padre me conviene estar. Entonces Jesús ya a la edad de 12 años comprendía, ¿cierto?, para qué había venido. Ahora, Jesús tuvo infancia, al igual que todos nosotros, ¿cierto? Jesús vivió como niño, Jesús creció como niño, Jesús era un auténtico humano. Algunos dicen que Jesús no era auténtico humano, sí, era un auténtico humano. Lo más seguro que la mamá también tuvo que andar corriendo detrás de él, ¿cierto? Andar persiguiéndolo, cambiar paños cuando era pequeño, hacer todo lo que un niño hace. A lo mejor también se alimentaba cuando niño, porque algunos creen que solamente Jesús apareció a la edad de 12 años, pero no. Recuerden que la familia se va a Egipto. ¿Se acuerdan? Se va a Egipto. Entonces, la iglesia egipcia de esos años tiene manuscritos precisamente relatando la infancia de Jesús. Que Jesús era un niño común, que jugaba con los niños, tenía amigos como nosotros, tenía compañeros, se portaba mal muchas veces también, a lo mejor era también inquieto como muchos de nosotros cuando fuimos, porque ustedes están tranquilos ahora, pero cuando niños, amén, ¿cierto? Pero sabía para qué había venido. Entonces, cuando observamos a Jesús, nos damos cuenta que conocer para qué hemos llegado es fundamental. Porque cuando tú conoces para qué has llegado, significa que tú tienes identidad, ¿cierto? Sabes para dónde vas. Cuando alguien se levanta en la mañana y se levanta sin propósito, ¿cierto? Se levanta sin algo para dónde apuntar, pareciera ser que hay un vacío, porque nos levantamos por levantarnos, porque somos funcionales, porque hay que trabajar, porque hay que traer el sustento a la casa, hay que hacer cosas, ¿cierto?, para vivir, porque la sociedad también nos exige que tenemos que hacerlo. Pero muchos de nosotros hemos sido funcionales en esta vida. No tenemos claro para dónde vamos, para dónde Dios nos llamó, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Jesús nos enseña que nosotros debemos enfocarnos en el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando tienes claridad de lo que Dios te ha mandado a hacer, tus acciones van a hacer en el propósito que Él quiere hacer contigo. ¿Se entiende? O sea, cuando tú tienes claridad de lo que Dios te llamó, tus acciones van en pos de ese propósito. Te mueves, tus pasos, tus decisiones van en pos del propósito. Ahora, muchas veces a lo mejor no tenemos claridad. Puede haber gente aquí que puede decir, pero pastor, yo no tengo claridad para qué Dios me llamó. Porque siempre se ha enlazado el propósito de Dios al ministerio. Pero el servir al Señor parte desde tu casa. Desde allí tú comienzas a servir a Dios. No te desanimes si dices, yo no sé a qué vine. La pregunta es, ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado Dios? En tus manos. ¿Qué Dios te dio en tus manos? ¿Tienes un trabajo? A lo mejor muchos de acá tienen una carrera universitaria. Muchos de acá tienen talentos, tienen dones. Entonces, partimos preguntándonos, ¿qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Te das cuenta? ¿Qué Dios te dio? Ahora, ¿cuál era el propósito de Él? Miren, Lucas 19:10. Dice el Señor, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Jesús sabía a qué vino. Él vino a salvar y rescatar a quienes, a los que están perdidos. Su misión era rescatar lo que se había perdido, acercar al reino de Dios a los que estamos aquí nosotros. Entonces Jesús tenía claridad. Ahora, hay algo súper importante también en esto, que Jesús siempre, al conocer su propósito, se sometía a la voluntad del Padre. Jesús era obediente en su llamamiento. Jesús era obediente en su propósito. Jesús no se movía para ningún lado sin antes obedecer a su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces nosotros tenemos un propósito de parte del Señor para nuestra vida, pero no nos sometemos ni a nosotros mismos. No nos sometemos a nuestras convicciones. Entonces, cuando no tenemos claridad del propósito, vamos a ser ambivalentes. Él sabía
a lo que vino. Jesús no es que llegó. Hay una canción incluso que dice que Jesús no tenía un plan B. Eso es antibíblico. Jesús siempre supo a lo que vino. Él sabía cuando fue desarrollando. Dice el mismo Lucas que él creció en gracia y en sabiduría. Fue creciendo en gracia y sabiduría. Entonces fue conociendo para lo que venía. ¿Se dan cuenta? Ahora, por lo tanto, otro elemento clave en conocer el propósito es que tú te vas a someter a la voluntad del Señor y a los principios del Señor. ¿Cuál es el gran problema? Que muchas veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, pero las exigencias a veces del Señor a nosotros no nos gustan, ¿cierto? Porque el Señor demanda renunciar absolutamente a todo, renunciar a todo para someterse a la voluntad. Porque aun cuando Dios está trabajando en tu vida, no significa que no van a venir problemas. Los problemas van a venir. Yo cuando antes de casarme con mi esposa, me mira así como, ¿qué vaya a decir? No voy a decir nada contra usted, mi amor, nunca. Ni aquí ni con nadie. Yo le decía, mira amor, yo tengo un llamado al ministerio. Tenía alrededor de 20 años más o menos. Yo le decía, Dios me llamó al ministerio. A mí Dios me llamó a los 15 años. Yo sabía para dónde iba. Y decía, lo único que te puedo decir, que si a la gente le cuesta, a nosotros nos va a costar el doble. Porque Dios va a trabajar con nuestra familia en la dependencia. Dios va a trabajar con nuestra familia en tener que creerle a Dios muchas veces. En que muchas veces las puertas se van a cerrar, pero también otras veces las puertas se van a abrir. Entonces, cuando uno sabe para lo que Dios lo ha llamado, se mueve en acciones para cumplir aquello y se somete a la voluntad del Señor. Ahora, ¿soy el mejor pastor? Absolutamente no. ¿Hay otros mejores que yo? Por supuesto, miles y millones mejores que uno. ¿Por qué Dios me llamó? Ni yo lo sé, hermanos. Ni uno lo sabe. Porque uno tiene debilidades también, ¿o no? ¿Usted tiene debilidades o yo nomás tengo? Ah, no tienen debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos a veces nuestro carácter. Yo era súper introvertido, todavía soy introvertido. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, soy introvertido. Me cuesta a veces establecer relaciones sociales con las personas, ya sea por mi personalidad, por mi infancia, mi adolescencia. Entonces uno se va consultando, ¿por qué Dios me llamó? Pero solamente llegamos a la conclusión porque a Él le plació. A Él le plació, Él escogió, ¿cierto? A los que Él quiso, los llamó a los que Él quiso. Y si Dios te llamó a algo, hermanos queridos, si Dios quiere un propósito contigo más allá simplemente de estar aquí encerrado, déjame decirte que Dios te llamó porque Él quiso. Y aunque hayan mejores que tú afuera, te vas a cuestionar eso. ¿Pero por qué yo si hay mejores que yo? ¿Habla mejor que yo? ¿No le da miedo pararse en público? ¿No le da miedo establecer relaciones? Bueno, Él quiso y Él te llamó. Entonces tienes que enfocarte en lo que Él te ha llamado. Miren, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Jesús sabía, para llevar la buena noticia ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar el Evangelio a los cautivos. Los cautivos serán liberados, los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad. Ya ha llegado el tiempo del favor del Señor. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. Y en el me ha ungido para esto otro. Siempre nosotros, si Dios te dio algo, iglesia, si Dios te ha entregado algo en tus manos, no te puedes quedar con eso. Tienes que preguntarle al Señor, ¿para qué me entregaste esto? ¿Para qué me entregaste este conocimiento? ¿Para qué me entregaste este trabajo? ¿Para qué me entregaste esta familia? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando preguntamos ¿para qué?, Dios te va a orientar. Hermanos, ¿a qué viniste a esta tierra? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o no? Mirando el cielo en la noche de repente. ¿Para qué vine? Quiero decirte algo de parte del Señor. No eres un proyecto fallido. No eres un proyecto fallido. Si estás acá, es porque Dios quiso que tú nacieras. Es porque Dios quiso que nacieras
y vivieras con un propósito. Muchos de los que estamos acá podemos pensar que somos un proyecto fallido, pero no es así. Dios le plació que tú nacieras, pero le plació no para que marcáramos el paso. A Dios le plació que tú nacieras para expandir el evangelio, para tener un propósito de parte de Él. Y sabes que cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a capacitar. No tengas miedo si de repente Dios tiene algo contigo y dices, pero no soy bueno en esto. Dios te va a dar las herramientas para trabajar. Hermanos, cuando Dios llama a una persona, a una mujer o a un hombre de Dios, Él se encarga de dar las herramientas que a ti te faltan. Él te capacita a través del Espíritu Santo. Pero debes conocer para qué Dios me ha llamado. ¿A qué Dios me ha llamado? Bendito sea el Señor. Identifica el plan de Dios para ti. ¿Tienes claro para qué Dios te llamó? Segundo, persevera en lo que se te ha encomendado. No decaigas. Si Dios te encomendó algo, no decaigas. Persevera hasta el fin, persevera. Y que quizás Dios te llamó a algo específico y lo estás esquivando. A veces Dios llama y nosotros podemos presentar 1.000.000 de excusas, como lo hicieron grandes hombres de Dios en las Escrituras. Tenemos varios ejemplos allí, ¿cierto? No estás solo, iglesia. Dios te ayudará a cumplirlo. Amén. Primero, ¿qué hizo Jesús? Conocía su propósito. Un 5 les voy a poner. Ahí nomás. Miren, lo más importante también, Jesús, en segundo lugar, Jesús se enfocó en su propósito. Se enfocó. Estamos tratando un tema pastoral de liderazgo. ¿Ya? Jesús se enfocó. Juan 4:34 dice, miren. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién me envió? Y en terminar su obra. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba focalizado en lo que Él había venido a hacer. ¿Qué hizo para focalizarte? Llamó a 12 hombres, ¿cierto? Armó un equipo de trabajo. Tenía 12 hombres que tenían un carácter difícil, 12 hombres que tenían un carácter diferente uno con el otro. Llamó a un pescador, llamó a un recaudador de impuestos, llamó a uno que era avaro, ¿como quién? Judas era avaro, ¿cierto? No Amaro, avaro, ¿ya? Era avaro. Entonces, tenía diferentes caracteres. Y algunos eran difíciles de tratar. No como acá, que hay pura gente dócil en esta iglesia. Gloria al Señor. ¿Cierto? Aquí todos dóciles nomás. ¿Cierto? Pero Él se enfocó. Jesús vivió constantemente enfocado en la misión para lo que vino. No se dejó distraer por las demandas de la multitud ni por las críticas de los fariseos. ¿Puso atención? Jesús no se dejó distraer ni por la demanda de las multitudes ni por las críticas de los fariseos. Su enfoque siempre estuvo en cumplir la voluntad del Padre. Muchas veces en este recorrido suyo, hermanos, se va a encontrar con gente que lo va a criticar en todos lados, porque lo haga bien o lo haga mal. Siempre. A Jesús lo criticaron, ¿quiénes? Los de adentro, los que estaban ahí, los del mundo religioso. Lo criticaron, van a criticar, hermanos, por el pelo, que la ropa, que el zapato, que a uno el pantalón, por qué el pastor predica con polera, por qué con camisa, por qué está prendido, por qué está apagado. Es todo. Siempre va a pasar algo, pero eso no puede desenfocarte de lo que Dios te ha dado. No pueden las críticas y la multitud desenfocar para lo que Dios te ha enviado y te ha comisionado. Ahora, ¿qué es enfoque? El enfoque es dirigir tu atención y esfuerzo hacia un objetivo y propósito específico. Diriges tu esfuerzo, te enfocas, evitas las distracciones y la dispersión. ¿Cuánto de acá les cuesta concentrarse? ¿Cierto? Como que están haciendo algo y pasa cualquier cosa y como que se desconcentran. O se meten al celular y están 2 horas en TikTok. Lo sé porque lo he visto en línea. A varios de acá. ¿Cierto? Estamos hoy día en un mundo lleno de distracciones. De repente uno quiere leer la Biblia en el celular
Pero es imposible casi, hermano, que llega la notificación acá, que llega la notificación allá, que entra una llamada. Entonces, ¿cuál es el problema? Un paréntesis de la oración. Que la oración es una pausa que usted hace. Y no estamos acostumbrados a hacer pausas. Estamos acostumbrados a ir rápido. Entonces, para orar, para focalizarte en la oración, tú tienes que pausar tu vida e ir a la oración. Entonces, como estamos tan acostumbrados a avanzar rápido, no hacemos pausas. Oramos, sí, pienso en lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer pasado, lo que tengo que hacer en el trabajo. Entonces, necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuáles son las características del enfoque? ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Claridad, saber exactamente. ¿Tienes claridad de lo que Dios te dio? Segundo, prioridad. ¿Qué es lo más importante? Y dar la atención a lo que es principal. Porque a veces nos enfocamos en cosas secundarias que no tienen que ver con lo prioritario. ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? Primero, salvar su alma. La oración y la palabra. Eso es lo primero. Antes que el trabajo, antes que la familia, la oración y la palabra. Tercero, la persistencia. Mantenerse en la dirección elegida, en la dirección que Dios te ha dado, a pesar de los obstáculos. El gran problema es la falta de persistencia, ¿cierto? La falta de persistencia. Y lo último, la disciplina. Qué importante la disciplina. La disciplina, hermano, siempre va a matar el talento. Tenemos gente muy talentosa en diferentes lugares, en el deporte, en diferentes áreas. Pero ¿quiénes llegan arriba siempre? Los disciplinados. Me acuerdo siempre un discurso de Iván Zamorano, no sé si lo han escuchado. Iván Zamorano decía hace poquito, hablándole en un discurso que lo premiaron, él decía, ¿saben qué? Había muchos mejores que yo, muchos mejores. Los que vieron jugar a Iván Zamorano, ya son jóvenes igual, ya no jugó hace tanto tiempo Iván Zamorano. Me preocuparía si vieron jugar a Caselia. No. Los que vieron jugar a Iván Zamorano, él decía, hubieron miles mejores que yo, que eran mejores para la pelota que yo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Explicaba él, que yo era disciplinado. Siempre disciplinado en el entrenamiento. Siempre, hermanos. Hermanos, si nosotros no somos disciplinados en nuestra vida, siempre nos vamos a desenfocar de lo que Dios nos ha llamado. A veces como iglesia podemos perder nuestro enfoque por estar pendientes de cosas que no tienen relevancia. Nuestro enfoque debe estar centrado en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestro enfoque debe estar en las personas nuevas, en las personas que necesitan ser sanadas por Él. Pero a veces nos enfocamos en cosas que no tienen que ver. Nos enfocamos en la estructura, hermanos. Nos enfocamos en el color del lugar. No estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero no debiera llamarnos la atención. Los que nos debería llamar la atención son las personas nuevas. Los que están afuera y no conocen el Evangelio. Una iglesia enfocada es una iglesia que crece. Si queremos quedarnos así como estamos, contentos, encerrados, hemos perdido el enfoque. Somos pocos, pero bueno, ¿han escuchado eso? ¿Lo ha dicho alguna vez? Sí, yo también lo he dicho. Pero no, si ese es nuestro enfoque, vamos a trabajar siempre desde la mediocridad. Porque debemos siempre buscar la excelencia para el Señor. Y de manera individual también tenemos que enfocarnos, orando, estudiando la palabra, reconociendo dones, talentos, obedecer a Dios en lo pequeño, establecer metas espirituales. ¿Ha establecido metas en su vida usted espiritualmente? No sé, temas tan básicos, hermanos. No sé, leer la Biblia en un año, por ejemplo. Una meta espiritual. O este año que viene, el 2025, voy a esforzarme, Señor, en orar más que el 2024. Son metas espirituales. Porque si nosotros no tenemos metas, ¿cómo caminamos? ¿Para qué trabajas? ¿Por qué estás en la casa? ¿Para qué haces esto, otro? Es porque Dios tiene un plan para tu vida. Debemos enfocarnos en Jesús y en la expansión del Evangelio. Que nada impida que la gente nueva entre a esta iglesia, hermanos. Que nada impida que la gente nueva entre a esta iglesia. En los años 1960 vimos una película hace poco con mi esposa, no sé si la ha visto usted, se llama Jesús Revolución. ¿La ha visto alguno de ustedes? No, se las recomiendo.
habla sobre el movimiento que hubo en los Estados Unidos con la conversión de todos los hippies que habían en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Que hubo harto hippie en Estados Unidos en los años 60. Y la iglesia, ¿Algan alguno? Y la iglesia tradicional de ese tiempo era liderada por el pastor Chuck Smith. El pastor Chuck lideraba una iglesia bonita como esta, ¿ya? Pero era una iglesia que estaba enfocada solamente en la tradición y en las reglas. Yo no digo que las reglas sean malas, pero no es lo central del evangelio. Lo central del evangelio es el evangelio. Es Jesucristo, el Señor. Lo demás es exterior, es secundario. Y la iglesia estaba muriendo lentamente y no se conectaba con la generación de hippies más jóvenes y libres de ese tiempo. Y la hija de este pastor se encuentra en un recorrido con un hippie evangelista que se llamaba Lonnie Frisbee. Este evangelista era un hombre que caminaba por la carretera y ella se topa con él. Y empiezan a conversar. Esto es verídico, esto ocurrió en Estados Unidos. Y comienzan a conversar. Y a ella le da la casualidad y dice: yo quiero presentar la leña a mi padre, a Chuck, el pastor rígido. Y en esta conversación que tienen ambos, el evangelista con el pastor, se da cuenta el pastor que estaba perdiendo a toda una generación por la tradición por sobre las personas. Cuando la iglesia se enfoca en la tradición por sobre las personas, esa iglesia tiene carta de caducidad. Amén. Entonces, cuando ellos conversaron, él se da cuenta, Chuck, que era importante que él lo ayudara a trabajar en el ministerio. Había una alfombra elegante que llegaba de aquí atrás. ¿Se acuerdan la alfombra roja que tuvimos acá en algún momento? Algo así, pero mejor. ¿Ya? Y empezó a llegar los hippies de la época a esa iglesia. Pero ¿cómo llegaban los hippies? Descalzos, ¿cierto? Llegaban no con la corbata, el terno. Llegaban de manera libre. Y este evangelista lo comienza a apoyar y se dan cuenta que los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia, comenzaron a presentarle problemas al pastor. Le está diciendo: ¿cómo estos están pisando nuestra santísima iglesia? ¿Cierto? Nuestro sagrado templo. Y el pastor da una frase que él dice: mira, el día en que esta alfombra impide que un joven entre a la iglesia, esta alfombra se va de la iglesia. Y el pastor comenzó a entender que era importante el poder ganar a toda una generación. Hermanos, hubo un avivamiento tan grande en esa ciudad, en ese lugar, que se convirtieron millones y millones de personas en los Estados Unidos. Todo partió por un pastor que quiso romper la tradición para enfocarse en las personas por sobre los elementos del templo. Y desde allí se levantó un pastor también que formó, que era hippie, que levantó una de las iglesias más grandes que hoy día hay en los Estados Unidos. Entonces se dio cuenta que para ganar a los jóvenes tenía que interesarle los jóvenes. Hermanos, el enfoque que nosotros debemos tener es ganar a la nueva generación. Amén. Nosotros debemos pensar en la nueva generación. Debemos pensar en estos niños y preadolescentes que andan por acá, que a lo mejor van a tener otras formas. Hoy día los niños ya están viendo YouTube. ¿Han escuchado de Mr. Beast por ahí o no? Si no han escuchado a Mr. Beast, eso están viendo sus niños. ¿Han escuchado a otros youtubers? Están ahí. O sea, esta generación debemos ganarla con las herramientas que tenemos. Pero si la iglesia está focalizada en elementos que no tienen que ver con lo que la generación necesita, las iglesias van a empezar a envejecer y van a morir, hermanos. Pero cuando nosotros nos focalizamos en el evangelio, en el enfoque correcto, se van a ganar jóvenes y va a haber un mover del Señor en este lugar. Y van a llegar, hermanos, niños llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver niños llenos del Espíritu Santo? Jóvenes llenos del Espíritu Santo. Evangelistas llenos que salgan de este lugar. Hermanos, nosotros debemos caminar por el enfoque correcto. Y de manera individual, dedica tiempo a fortalecer tu relación con el Señor. Enfócate en lo que estás haciendo. Si hoy día estás desenfocado porque estás mirando cosas que
pasaron hace mucho tiempo. Enfócate, porque si no, Dios va a llamar a otro. Amén. Y en tercer lugar, Jesús cumplió su propósito. Y con esto ya termino, hermanos. Juan 19:30 dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Ojo, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. O sea, Jesús conoció, se enfocó en lo que tenía que realizar y cumplió su propósito. Nos damos cuenta en el Señor que Jesús nació, creció y se desarrolló. Enfrentó diferentes situaciones, traición, dudas, pero Él terminó lo que comenzó. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos como seres humanos? Que no terminamos lo que empezamos. ¿O no? No terminamos. Dejamos nuestras metas a mitad de camino. Pero el Señor nos enseña a través de la palabra que nosotros debemos terminar lo que empezamos. Si el Señor nos ha encomendado, si tú has decidido comenzar algo, debes terminarlo. Uno de los grandes problemas en las iglesias, no en esta por supuesto, es que muchas personas dejan a mitad de camino lo que comenzaron, sean por diferentes circunstancias o factores. Hermanos, pelea por lo que Dios te dio. Pelea por lo que Dios te dio. Lucha por lo que el Señor te ha entregado. No dejes que cualquier cosa robe lo que Dios te ha dado. No te rindas frente a la adversidad. Que no quede de ti, sino de lo exterior. Muchas veces por factores externos no terminamos. Pero si depende de ti y Dios te ha comisionado en algo, debes terminarlo. Que la meta para el 2025 sea: Señor, todo compromiso que yo asuma, lo quiero terminar. Ayúdame a terminarlo. Da un aplauso al Señor, porque Él te va a ayudar a terminar lo que empezaste. Y no dejes que nada te desenfoque. Termina lo que comenzaste. A veces, hermanos, para avanzar hay que retroceder. Tenemos que volver a las bases muchas veces. Es mejor avanzar lento y terminar que avanzar rápido y decaer. Porque a veces queremos avanzar rápido. Como la típica historia de la tortuga y el conejo. ¿Se acuerdan de esa historia? Es nueva esa historia. Es una ilustración nueva, la encontré ayer. ¿Cierto? Hermanos, si Jesús declinaba en la cruz, o sea, en el Getsemaní, estaba complicado. Yo digo, la vimos complicada en el Getsemaní, en esa lucha que tuvo el Señor ahí. Pero Jesús persistió y se sometió a la voluntad del Padre. La fidelidad de Dios y la fidelidad del Señor al propósito nos enseña que el reino de Dios no solamente depende de empezar bien, sino de perseverar hasta el final. La palabra dice: los que perseveren hasta el final. Perseveren hasta el final. Porque un día tendremos esa corona hermosa. Un día nos encontraremos allá con el Señor. Y podemos decir, el Señor nos va a decir: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Has cumplido lo que te he mandado hacer. ¿Cuántos quieren que el día en que nos encontremos con Él nos diga: bien, Mónica, Rocío, Juan, Elías, bien, porque lo que te mandé a hacer lo hiciste, te felicito? A pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la depresión, a pesar a lo mejor de las circunstancias, no importa, lo lograste, terminaste lo que yo te encomendé. Bendito sea el Señor. Hermanos, Jesús conoció su propósito. Segundo, Jesús se enfocó. 6:5 nomás. Y tercero, Jesús lo cumplió. Desafío para ustedes, año 2025. Conozcan qué es lo que Dios te está encomendando para ti, como padre de familia, como madre de familia. Para ti como abuelo, para ti como trabajador, para ti como estudiante, para ti como maestro. ¿Qué es lo que Dios te está encomendando? Segundo, enfócate en eso. Enfócate. No mires hacia atrás. Y tercero, cumple lo que Dios te ha encomendado. Amén. Nos ponemos de pie un segundo, iglesia. Vamos a orar.
Perdón que haya sido más extenso, pero nuestro último año